Bueno. Aquí escuchan ustedes a Gonzalo Luengo Orellana, profesor de inglés y genealogista, quien nos trajo un libro para presentar, ¿no? Sí, nos presenta su libro Construye tu árbol genealógico, el manual más completo para encontrar tus orígenes. Que está muy interesante porque es muy práctico y donde le vamos a preguntar hoy día a Gonzalo de partida cómo nace. Yo quiero partir, Gonzalo, preguntándote cómo nace esta pasión o esta motivación por el tema de la genealogía. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, contestando un poco a tu pregunta, sí. Muchas personas que estamos involucrados en genealogía, partimos con nuestras propias experiencias de búsqueda de nuestro propio árbol, y de esa manera tú vas desarrollando aptitudes y técnicas para poder investigar. Y algunos en este mundo de la genealogía, que es gigante, es una gran industria, se mueven millones, somos capaces de ir como naturalmente la industria va, que es ofreciendo servicios de trabajo directo a gente que busca otra nacionalidad, herencias, personas que ya tienen, por ejemplo, interpretaciones astrológicas, por ejemplo, que buscan saber la hora y lugar exacto en que nacieron para hacer cartas astrales, no sé, y bueno, y temas hereditarios también, papeles legales, saber hacer ese trabajo. Y terminamos en eso, por así decirlo, así que en eso estoy. ¿Un manual? Sí, y un manual, claro, la industria se enfoca en eso, en que tú ofrezcas como profesional tiempos para poder trabajar para la gente por hora y educar. Casi toda la industria, tú ves que las empresas de genealogía grandes tratan de educar a la gente para que ellos hagan su árbol. O sea, nadie te puede vender un árbol, eso es una locura. ¿Pero uno lo puede encargar? Es imposible, porque tú puedes, mira, te lo digo con esta lógica, cuando alguien quiere hacer un cuadro al óleo, por ejemplo, tuyo, le pasa al artista una foto tuya o posas para él algunos minutos, y el artista puede estar 2 meses trabajando en el cuadro, no sé, con todos los pedidos que tiene, y eso es razonable, y pagas, no sé, 1 millón. Ya, en genealogía tienes que hacer un cuadro por cada persona. Y cada persona, cada uno de nosotros, incluso esas personas que no saben quiénes son sus papás, gente robada cuando eran bebés, por ejemplo, etcétera, incluso ellos tienen mucha gente detrás que hay que investigar. Y una persona es un cuadro que te puede demorar meses investigar. Por eso la industria se enfoca en que cada uno lo haga, y los claro, profesionales estamos ahí para los puntos difíciles, para conseguirte, por ejemplo... Los datos. No solo los datos, conseguirte el certificado que te exige el Consulado de España en Chile para tener nacionalidad española, por ejemplo. El certificado de matrimonio del inmigrante del que tú vienes, y necesitas tenerlo apostillado, y es un certificado solo de una parroquia, o sea, no es de registro civil. Esos son temas muy específicos y el genealogista tiene que hacer eso. Antes de seguir explorando lo que cuentas en el libro, Gonzalo, quiero que me destruya o me ratifique un mito. Uy, me encanta. El libro lo parto destruyendo mitos. ¿Es verdad que en Utah, en Salt Lake City, hay montañas enormes que son huecas donde están contenidos los datos de millones y millones de personas en términos de sus orígenes y su desarrollo familiar? Así es, no solo familiar, bueno, de la historia de alguien. Tú en tu vida compras propiedades, no sé, viajas, se te anota en una lista de un avión, por ejemplo, y todo eso efectivamente, como tú dices, está ahí. Y eso en el contexto que hay... granito, recolectado por los mormones, ¿no? Exacto, sí. Los mormones son un movimiento religioso bastante amplio, y dentro de todas las iglesias que lo siguen está la más grande, la emblemática, que es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y ellos tienen una división que se llama Family Search, que es la encargada de ellos, por sus temas religiosos, de conseguir datos para que tanto la gente de su propia religión como los que no somos de esa religión tengamos un acceso fácil a, por ejemplo, un libro. Te doy un ejemplo mío. Una bisabuela mía fue bautizada y es nacida en Arica. Yo en Arica estaba una vez, no más o menos un día, pero yo cuando partí en esto quería ver esa partida de bautismo de mi bisabuela. ¿Y qué hice? Fui a la capilla más cercana que yo tenía de mi casa, allá en Chillán, que yo soy de Chillán, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y ahí en el centro de Family Search pude pedir la foto que esa organización
tomó al libro de bautismos de Arica, católico, que lo tomó con autorización de la Iglesia Católica, y ahí puede ver la copia. Ya, lo que tú te refieres al inicio de esto que está guardado en estas bóvedas, en las montañas de granito, son las copias o los negativos revelados originales de esas fotos que se tomaron en Chile a partir de la década de 1970, cuando esta iglesia firmó un acuerdo con la Iglesia Católica en Chile, con las parroquias a través de la Conferencia Episcopal Chilena y con el Registro Civil de Chile. Y tienen todo copiado. Ahora, el rango, lo que tiene Family Search es entre 1578, que son los registros más viejos que hay de Chile, de la parroquia del Sagrario, que es la Catedral de Santiago, hasta 1903 en general. En el último tiempo se han firmado acuerdos con municipalidades, por ejemplo, la Municipalidad de Recoleta. Tú no tienes que ir al Cementerio General de Recoleta para saber datos de la gente que está sepultada ahí. Tú vas a internet y ves gratis desde la comodidad de tu casa, no sé, donde quiera que esté conectado, y puedes entrar a los archivos del cementerio porque Family Search firmó un acuerdo con la Municipalidad de Recoleta para copiar todo eso. Uno entiende la necesidad de la gente que está postulando a ciudadanía, a una determinada herencia, por determinar su árbol genealógico. Claro. Pero hay, a mí me ha sorprendido porque conozco gente dentro de mi familia verdaderamente apasionada por el tema. Para llegar al escudo familiar, ponte tú, para llegar a donde está el palacio en no sé qué parte de Europa. ¿Por qué la gente está interesada en obtener la historia de su familia en tu expertise? Bueno, yo soy un genealogista que atiende casos, porque hay genealogistas que son expertos y que pues publican papers, etcétera, que eso es algo que también hago yo, pero yo aparte atiendo casos y atiendo por lo menos unos 10 casos a la semana. ¿Y qué es atender un caso? Es una hora de consulta, como la tienes con cualquier profesional, que evalúa tu caso, yo comparto la pantalla o estoy con la persona en persona y analizamos los documentos y vemos qué necesita. ¿Qué necesita? Tú me preguntas, ¿por qué la gente se interesa por esto? Esencialmente puede ser por dos cosas: por interés propio, porque te nace, porque cada familia es única, cada familia es importante. Los ancestros de todos nosotros son gente que dejó el registro, dejó una huella y son interesantes. Entonces todas las familias son interesantes. Entonces te puede interesar por eso. Y lo otro, como ya hablábamos, es por temas de derechos hereditarios, por ser descendiente de un italiano, de un alemán, de un croata, por ejemplo. Y ahí tú te acercas al mundo de la genealogía. O tienes que hacer tu posesión efectiva, y el registro civil es como un gran laboratorio. Eso es muy bueno que la gente lo sepa. Tú no puedes ir al registro civil, a una oficina, y pedirles ya, denme el RUT de mi abuelo, de mi bisabuelo, quiero el certificado de matrimonio. Depende de muchos factores. El registro civil es un laboratorio de información, y asimismo como tú no le preguntas al técnico médico, al laboratorio, por tu examen de sangre que tienes que hacer por, no sé, el cáncer que tiene, tú vas a un médico a ver eso. Ya, asimismo, tú vas donde un genealogista, un especialista, que te va a decir qué buscar y cómo buscarlo y cómo pedirlo y cómo hallarlo en el registro civil o las parroquias. Paréntesis a propósito. No, encuentro que además es un trabajo súper complejo porque hay que buscar documentos que, claro, son muy antiguos, es difícil llegar a ellos, ¿o no? Eso es parte de los mitos. Yo lo escribo, el libro parte ¿Sí? con mitos. Calificar las cosas de antiguas. ¿Qué es antiguo? Para alguien antiguo, pues yo le decía a una señora del registro civil, una funcionaria, le preguntaba qué es antiguo, y ella me decía, bueno, documentos anteriores a la década de 1980 o de 1990. Entonces usted y yo somos antiguos, le dije. Claro, que yo nací en el 87, y de pronto ella era por ahí. Pero eso es lo primero, no calificar algo antiguo, porque eso te aleja mentalmente en tu investigación. Pero básicamente, claro, o sea, pueden haber cosas muy nuevas, pero puedes no tener acceso. Por ejemplo, una persona que muere en Nueva York hoy día, ¿cómo tienes un certificado de defunción de alguien que muere en Nueva York? Es complicadísimo, y que haya muerto ayer, no sé, anteayer, por la burocracia que tiene Nueva York, y que no cualquiera puede tener un certificado de defunción allá. En Chile, cualquier persona puede ir al registro civil o meterse a un rutificador y acceder con el RUT de alguien o el nombre de alguien a un certificado de nacimiento, uno de matrimonio o de defunción de cualquier tipo, sin preguntarle a nadie, y nadie se entera, y tienes tú acceso a eso, y encima gratis por internet. Que yo cuando partí en esto hace más de 20 años tenía que pagar. Mi papá había muerto ya de tiempo y yo recibí una pensión como de 20 lucas, me gastaba las 20 lucas en certificado en el registro civil haciendo genealogía cuando era chico. Pero efectivamente hay que tener dominio de cosas.
no sé. Sí, ¿no? Y hay que buscar, no solamente uno dice como, claro, certificados de defunción, de nacimiento, sino que, por ejemplo, uno puede buscar por temas de bienes raíces también. Exacto. Si hay judiciales, por ejemplo, etcétera, y bienes raíces, tú puedes ver si hay alguna propiedad que de alguna manera esté abierta o susceptible a que tú la heredes. Es muy complejo eso, pero puede ser muy sorpresivo y tú te encuentras con eso. No, yo creo que algunos sabemos que ni una posibilidad, pero otros que pueden tener ese misterio por resolver. O alguien que como tú podrías tenerlo muy claro y de repente te sorprendes cuando tú terminas de hacer tu árbol. Digo, el árbol no se termina nunca, la verdad, porque cada vez hay nuevos recursos, pasan nuevas cosas y tú puedes hallar documentos del pasado que los buscaste antes y ahora gracias a la inteligencia artificial, por ejemplo, aplicada en Family Search, hay inteligencias artificiales que ya se vienen desarrollando desde el año 2017 más o menos, antes de pandemia, que permiten leer lo que está escrito a mano para poder transformarlo en un texto que se puede buscar en Family Search. Y ahí he encontrado maravillas que yo pensaba que nunca la iba a encontrar. Hay gente que se enoja también, Gonzalo, porque la tradición familiar te dice, no, es que nosotros descendemos de Manuel Rodríguez. Por ejemplo. Y cuando te lo tomas en serio, ¿cachai? Que no pasa ni cerca, digamos, y te ha tocado, me imagino, ¿no? He tenido la suerte, no sé, de que no recibo casos que son mitos, por ejemplo, o se destruyen mitos constantemente. Sobre todo con el tema de la nacionalidad española. Gente que cree que el antepasado era español. Y resulta que al final... ponte tú. Claro. Y eso se va probando solo, se va descubriendo solo. Entonces, así como tú descubres sin querer, cuando tú ya tienes armado más o menos por nombre tus antepasados, padres, abuelos, bisabuelos y así para atrás, vas buscando cada uno de ellos en bases de datos de bienes raíces y, oh sorpresa, había algo, ya asimismo, oh sorpresa, te enteras que efectivamente tú desciendes de alguien noble. Ahora, este libro tiene es muy exacto, tiene todo, o sea, todas las respuestas están en este libro. Sí, no quiero spoilear, pero ahí está el camino que debe seguir cada persona para construir su propio árbol. Claro, es el resumen de un camino. La idea es que cada persona llegue al punto en que se vuelva experta. Yo invito en el libro, por ejemplo, a que cada persona, después de aprender, ofrezca su servicio y gane dinero con esto, para que pueda de pronto tener una hora extra de trabajo pyme. Y gana. Exacto. Una mini pyme. Sí, y ahí, como les decía antes, lo ideal es que tú trabajes consiguiendo datos para la gente. Eso se necesita mucho. Eso se necesita, sí. Yo creo que esa parte es súper interesante. Y hay algunos, yo decía, claro, documentos antiguos, porque también acá hay que decirlo, el libro tiene muchos gráficos, como pantallazos, recortes de documentos como para ubicarse en qué parte del documento hay que ver, la fecha, qué significa Exacto. Hay conceptos también que ya cambiaron probablemente, ¿o no? Oh, no, y te digo yo, mitos que tienen que ver, todo esto son temas legales a veces. Por ejemplo, cuando alguien se te presenta y tiene los apellidos repetidos, no sé, Pérez Pérez, o Alexis Sánchez, por ejemplo, el jugador de fútbol, Alexis Sánchez. Alguien mal pensado dice, uy, a este no lo reconoció el papá, por ejemplo. Ya, eso, ¿cuándo nace? En 1941, cuando el Registro Civil de Chile empieza por norma a exigir 2 apellidos. Entonces, es un formulario donde tú tienes que llenar el espacio del segundo apellido. Antes podías tener uno. Y si te reconocía solo uno de tus papás, perfectamente podías tener un apellido. Y eso te juega en torno a cómo ir consiguiendo papeles legales que hagan sentido en casos, por ejemplo, o para que tú mismo entiendas el fenómeno de tener 1 o 2 apellidos. ¿Y eso sigue operando hoy día, no? Con lo de los 2 apellidos, sí. Yo creo que técnicamente podría ser que te acepten tener un apellido, sobre todo si eres extranjero y tú usas uno y llegas a Chile, deberían aceptarte que tengas un apellido. Sin embargo, ahora por norma debería estar inscrito con 2 apellidos desde 1941. Antes es plausible tener un solo apellido y no repetirlo en el caso de hijos reconocidos por uno de los padres. O incluso no tener apellido. Cuando los padres no están casados y ninguno de los dos se presenta a inscribir al niño, estoy hablando antes de la implementación de los comprobantes de parto, que ya se empezó a normar en la década de 1950 al menos. Antes de eso, si no iban los padres e iba solo un amigo a inscribir al bebé, quedaba sin padres y sin apellidos. Hay partidas de nacimiento que no tienen apellido a las personas. Entonces, todas esas cosas te ayudan a encontrar la verdad. Esa abuela, ese bisabuelo que tú dices, ay, ¿dónde está? Está. En alguna parte tiene que estar, digamos. Yo estaba viendo acá los documentos, claro, que se muestran, o sea, estamos hablando de diciembre de 1889. Por ejemplo. Te encargo los documentos y la tipografía. Y hay desde 1578.
que en el caso de Chile, que son los primeros registros de bautismo y matrimonio de la Catedral de Santiago. Sí. ¿Y esos dónde están? En el archivo del Arzobispado Histórico de Santiago, que está ahí a la altura del metro Hernando Magallanes, que ese es otro mito, como que siempre te mandan para allá. Es como, anda al archivo del Arzobispado porque ahí te van a ayudar. Y es como, no. Por favor, no tienen. Lo primero que tú tienes que hacer, lo más práctico, es ir al registro civil o consultar por internet algo, pero esa no es la respuesta. ¿Y de dónde nace ese mito? Porque como Family Search hizo las copias de los libros parroquiales, la Iglesia Católica recibió una copia de esta foto y las dejaron por acuerdo de la Conferencia Episcopal a todo Chile junto en algo que se llama el Fondo Parroquial de Chile, que está en el Archivo Histórico del Arzobispado de Santiago. Pero al final eso es lo mismo que está en las propias capillas de la religión que hablábamos. Y ahí tú puedes acceder y es gratis, eso es lo mejor de todo. Ahora estaba viendo acá un tema también del tema de con quién uno se casa, porque hay impedimentos de consanguinidad y afinidad en la Iglesia Católica al casarse. Sí. Entonces, se casa con primos, salen hijos cole chancho. Eso es mucho un mito. Bueno, cuando hay mucho, le pasó a esta chef que es de apellido Correa, Carola Correa, que es de Correa y Familia. ¿Cómo se llama la hija del dueño de Correa y Familia? Sí. Pero esta chef se casó con un primo, ella es como Correa Toro Correa, y como que los hijos como que tienen la misma combinación. Y bueno, básicamente... Claro. Es que en las familias pasa mucho el casarse con primos. Bueno, hay unos también que... Acá estaba viendo, según el conteo germano, dice, los dos sistemas, digamos, de consanguinidad, cada grado describe a un par de personas. Entonces, el primer grado es hermano. Claro, y bueno, y el segundo grado, hijos de los hermanos, que son, o sea, los primos hermanos. Digamos. Sí, yo hablaba en el caso de Carola Correa frente al tema biológico que decía Aldo. Se publicó respecto a su matrimonio un reportaje en su tiempo que nos hablaba desde el punto de vista biológico como no necesariamente va a haber problemas genéticos cuando te casas con un primo hermano. O sea, eso vale un poco un mito, pero si ya es repetido, evidentemente problemas mentales, como ya, claro ejemplo, la familia Habsburgo en Europa, que ellos ya desarrollaron muchas taras, muchos problemas, etcétera, pero en general no pasa. Y al respecto yo tengo una teoría. O sea, espera, ¿tú dices la familia de los Habsburgos en qué sentido? ¿De taras y esas cosas? Por ejemplo, tenían la pera muy prominente, eran como muy papiches. O sea, tú ves todos los cuadros de los Habsburgos, de estos reyes españoles, austriacos, no sé. Pero tú no lo decías en el caso, por ejemplo, de lo que pasó con la reina Victoria, que también se empezaban a casar entre todos, los parientes, y así apareció también la reina Isabel está casada con un primo lejano suyo que era Felipe de Edimburgo. Sí, pues eran primos como de segundo grado. Pero fuera de eso, acá hay un gran tema que yo con los años que llevo he logrado concluir, y es la historia de Chile. Y yo, hay cosas en la vida, la mayoría de las cosas, no sé, no soy pésimo, no sé mucho, pero en esto me muevo bastante y soy capaz de predecir cosas. Y acá les puedo dar un resumen de cómo funciona la genealogía de cualquiera de Chile, y se los digo ahora. Primero, en la conquista nos establecemos en ciudades. Terminan los conflictos medios bélicos y los soldados retirados pasan a ser agricultores en el campo. Ya vamos en el siglo XVIII aproximado. Y entre el XVIII y comienzo del siglo XX, toda la sociedad chilena prácticamente, esto tú lo ves en el INE, en las estadísticas que hay publicadas, vive más de la mitad de Chile en el campo. Por eso toda nuestra historia es campesina, porque es obvio, todas las tradiciones son del campo, porque todos vivíamos en el campo, en la realidad estadística. Y las ciudades eran más chiquititas. Claro, exacto. Y de pronto, pues, en el campo es donde empezamos a distanciarnos en grupos, en pequeñas comunidades rurales, donde es un fenómeno normal que haya endogamia, es decir, matrimonio o tener hijos entre parientes. Eso es algo sin querer. Es mucho un mito también creer que por cuidar la propiedad de la familia te casas con un primo para no perder algo. Eso es mucho un mito, la verdad. Cuando tú estudias la propiedad te das cuenta que al final da lo mismo si te casabas con quien sea. La herencia pasaba por otros factores. ¿Y ese era un tema porque no conocían más gente? Claro, es así. Y bueno, después pasamos al siglo XX, y en el siglo XX la gente, a fines del XIX también, hay dos polos de industrialización en Chile, posguerra del Pacífico básicamente y un poco antes, que es el esplendor de la Araucanía por el sur, que ahí tú puedes ver lo que queda, que es el viaducto del Mayeco, un reflejo de ese esplendor, y por el norte tenemos las salitreras. Y ahí es donde llegan muchos inmigrantes para un lado y para otro, y ahí se integran a la sociedad chilena también con la sociedad
mentalidad que ya venía de la colonia. Y ya en el siglo XX estamos viendo cómo volvemos a la ciudad. Y acá en la ciudad empezamos a mezclarnos de nuevo. Y mi predicción es que en 100 años más o en 20 años más, las dos primas, por ejemplo, que se van de carrete esta noche, no sé, a Bellavista, que me encanta porque abren discos todos los días acá en Santiago. Ojalá fuera así en Chillán, ahí lo dejo. No, pues soy de Chillán. Ya. Y ahí abrimos normal. Zona, no sé. el Ñuble. Sí, y bueno, acá las dos primas que van a salir esta noche a carretear, se van a juntar con otros dos primos, y bueno, aseguro que en 100 años más los bisnietos se casan entre ellos, y va a haber endogamia urbana. Esa es mi predicción en unos siglos más. Ahí tienes tú la historia de Chile resumida en una familia, no sé. La unión civil también te va a generar más dificultades para hacer el árbol, ¿no? ¿Cómo? La unión civil. Para nada, o sea, es que con o sin matrimonio, o sea, tú no necesitas tener ni unión civil ni estar casado para tener hijos. Entonces, acá tú vas buscando las pruebas. El fenómeno de cómo las familias se van constituyendo tiene que ver con que tú investigues, y esa otra clave. Cuando tú le pagas a un experto para que te haga el árbol, cuando tú te asesoras por alguien, esa persona, tú, ¿cómo detectar que esta persona está haciendo un aporte para ti o no? O sea, ¿es un buen genealogista o no? Un buen genealogista es el que te va a dar datos de tu familia, que no te va a hablar de estadística, no te va a hablar de la historia del pueblo, te la va a decir la historia del pueblo, es necesario, el contexto geográfico, histórico, claro, etcétera. Claro. Pero siempre te va a aportar algo nuevo y no va a perder tiempo en otra cosa, sino es genealogía. No te va a decir estadística, no te va a decir la cantidad de gente que lleva el apellido en tal zona, en tal año, en la guía de teléfono, en Google, no sé qué. No, te va a decir, te va a abrir los ojos y te va a decir como cosas que a mí me emocionan. Atendiendo un caso de nacionalidad italiana, yo descubro cómo el antepasado de una persona italiano viajó a Italia durante un año y se volvió a Chile y se murió. Y en ese instante yo le pregunto, que atendiendo el caso ahí, como ya les decía yo, las horas de consulta, y yo le digo a la persona, oye, ¿te das cuenta de lo que está pasando acá? Y a mí se me llenan los ojos de lágrimas porque es evidente que ese hombre viajó de vuelta a Italia porque sabía que se iba a morir y se fue a despedir de su familia. Oh. Y todo en un caso legal para tener la nacionalidad italiana. Y eso es necesario. Ya, eso te aporta un genealogista. El libro Construye tu árbol genealógico de Gonzalo Luengo ya está disponible entonces para quienes quieran conocerlo. Sí, pueden ir a seguir? gonzaloluengo.cl. En gonzaloluengo.cl pueden postular a una hora de trabajo conmigo para empezar ahí en esa hora ya a trabajar y tener resultados. O, que es lo más óptimo, bueno, así responsablemente, y en gonzaloluengo.cl hay hipervínculos de compra del libro, o pueden ir a las librerías de cadena que hay, Antártica o Feria Chilena del Libro, donde ya están disponibles. Contrapunto o en Busca Libre, y lo pueden buscar, es Construye tu árbol genealógico, y yo soy Gonzalo Luengo. Muchas y esto gracias. Es ADN. ¿Qué te creí? Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a ustedes. Que te vaya muy bien. Nosotros nos despedimos, nos encontramos mañana ya a las 9, ya viene El Ciudadano. Que estén bien. Inauguramos